Buenas noches. Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Buenas noches para todos los hermanos, para todos los amigos, para todas las personas que en este momento se están conectando a través de las diferentes redes sociales. Le damos la bienvenida al Faro, programa de los días martes donde nos reunimos de una forma virtual para analizar algunos temas que son de indudable importancia en cuestiones doctrinales, en cuestiones espirituales y por supuesto en aspectos que tienen que ver con la parte formativa de cada uno de nosotros como creyentes, como pueblo de Dios, y que definitivamente tenemos que abordarlos en estudios como los que tenemos los días martes. Como es bien sabido, en algunos momentos hemos hablado de temas eminentemente proféticos, en otros casos hemos hablado de temas referentes a lo que es la parte netamente formativa, pero también en algunos momentos hemos abordado temas que, reitero, son de suma importancia en cuestiones doctrinales. Este es el caso del tema que vamos a abordar a partir de esta noche. Seguramente a algunos les va a traer recuerdos porque este tema ya lo habíamos tocado a algo más de hace un año en un tema general, llamémoslo de alguna manera, pero es importante volverlo a traer a colación porque nos aproximamos a un evento que para nosotros es bastante, pero bastante importante, y tiene que ver básicamente con lo que es la aparición del Espíritu Santo dentro del ambiente de lo que sería lo que conocemos hoy por hoy como la iglesia. Así de que vamos a hablar en esta noche sobre ese aspecto y cómo antiguamente el Señor ya había remarcado esta festividad llamada de las semanas o Chabaot. Ya en algún momento el Señor la había implementado por algunos aspectos importantes. A partir de esta noche estaremos hablando básicamente de este tema y si Dios lo permite lo estaremos desarrollando porque nos aproximamos, vuelvo y le digo, a lo que es esta festividad y es algo eminentemente importante para todos. A la larga fue una fiesta dejada por el Señor y si es un mandato del Señor, pues es importante obviamente no solamente pasarlo, solamente conocerlo, sino también tener el conocimiento y la bendición que hay a partir de cada uno de estos eventos. Pero bien, antes de arrancar ya, digamos, a tocar el tema a profundidad con mis demás panelistas, déjenme, justamente voy a saludarlos a ellos desde de antemano, dándoles las gracias por estarnos acompañando en esta noche, también a las personas obviamente que se están conectando, los que van a cumplir también con el hecho de distribuir este contenido hacia otras personas. Les bendecimos en el amor de Jesús y les damos gracias a cada uno de ustedes. Arranco con usted, copastor, en esta noche, como siempre, dándole las gracias y dándole la bienvenida a un nuevo faro. Hacía 15 días no teníamos nuestro espacio, pero hoy, gracias a Dios, volvemos a regresar y vamos a hablar de un tema supremamente importante: la fiesta de las semanas o Pentecostés. Bienvenido a este nuevo faro. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted, Pastor, a nuestro hermano Exxon, a nuestros hermanos que nos han colaborado siendo panelistas dentro de este programa, como nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Publio, nuestro hermano Daniel. Un fuerte abrazo a ellos y a cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales. En esta noche no estamos saliendo por algunos inconvenientes que tuvimos por YouTube, pero igual que como lo hicimos la vez pasada, la vamos a subir más adelantico, es decir, por ahí en un par de horas. Yo creo que de pronto ya está en YouTube para aquellos que quieren compartirla o quieren verla después. Seguramente estará allí en esa red social también. Como lo menciona el pastor, vamos a hablar de una fiesta que a veces no trae como cierta diferenciación, porque unos hablan de que esta fiesta se celebra después de que el Señor partió hacia los cielos, otros hablan de que no, que eso viene del Antiguo Testamento.
Bueno, hay una serie de confusiones acerca de lo que es realmente la fiesta, dónde nace, cuáles son esos orígenes, cómo es que nos llegan y qué es lo que representa el día de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre los que estaban allí reunidos en el aposento alto. Es lo que vamos a mirar, seguramente hoy miraremos una primera parte, nos enfocaremos de pronto más un poquito hacia el pasado, quizás la semana entrante ya miraremos un poquito más sobre lo que representa el Espíritu Santo y la fiesta de Pentecostés para el día de hoy. Abarcaremos lo más que podamos, y seguramente nosotros estaremos invitándoles para que ustedes las dudas que tengan déjenlas allí por el chat, que nosotros estaremos atentos, y si podemos darle la respuesta pues lo haremos hoy mismo, y si no pues les prometemos que vamos a investigar en ello y traerles lo mejor, porque siempre es bueno estar preparados sobre estos temas, y principalmente como lo menciona el pastor, en estas fiestas que son entregadas por el Señor, así se denominan allí en el libro de Levítico, las fiestas del Señor. Bienvenidos todos y Dios les bendiga. Gracias, copastor, por estarnos acompañando una vez más, y definitivamente eso es importante. Como lo dije, estos temas que abarcamos los días martes son de suma importancia, no solamente por la parte informativa, porque en ocasiones pensamos de que hay temas que son netamente informativos y que solamente debemos entenderlos y abordarlos por cultura general, llamémoslo de alguna forma. Aspectos como estos no, es decir, son importantes no solamente conocerlos, sino también poderlos aplicar, entenderlos. Así como hace un par de semanas, un mes larguito, estuvimos celebrando lo que fue la actividad de la Pascua, eh, obviamente acogiéndonos a lo que dice netamente la palabra y sin caer en raíces netamente que conciernen al pueblo israelita, pero sí compartiendo algunas cosas. Eh, pero fue un tiempo de bendición, fue un tiempo maravilloso, lo pudimos experimentar como iglesia, y la idea es obviamente poder entender cada uno de estos aspectos, y vuelvo y digo, la trascendencia de cada uno de ellos en su determinado momento. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, también dándole las gracias por estarnos acompañando en este nuevo faro donde hablamos, como lo hemos ya dicho en un par de ocasiones, sobre la fiesta de las semanas Shavuot o Pentecostés. Cualquiera de estos términos califica perfectamente. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo faro, tema fiesta de las semanas. Mire, hasta el pastor ya está hablando hebreo. Eso es bendición, eso está bien. Le voy a tratar de conseguir una kipá, pero va por buen camino, pastor. Y si sigue así, posiblemente en algún momento rabino. Bendiciones para ustedes. Lo que no les puedo prometer, ni a usted, hermano Exxon, ni a nadie, es dejarme esa barba espesa larguísima, porque creo que no cumplo ese requisito. Sí, totalmente. Yo creo que le sale más pelos a un huevo, pastor, con todo el respeto, pero bueno, se puede intentar. Copastor, feliz tarde también para usted, hermanos allá en las redes sociales, familiares, amigos. Hoy transmitiendo desde una ciudad donde varia de la familia reside, y donde me siento obviamente que va a llegar la bendición a este hogar eventualmente, aquí donde mis tíos en la ciudad de Chiquinquirá. Para todos nuestros otros hermanos que están esparcidos en diferentes ciudades, diferentes latitudes, mire, hay una ansia de parte de nosotros como predicadores, ¿verdad? De estos temas, quererlos compartir, hermanos. Es como si uno se ganara, digamos, un chance, una lotería, tener ese dinero púlpito, entender cuál es la clave del por qué se ganó ese dinero. Así se siente cuando se está enseñando este tema de las fiestas de Dios, especialmente tres de ellas, donde Dios nos invita a nosotros, a todos nosotros, tanto judíos como no judíos, personas extranjeras, que si llegamos a observarlas, si llegamos a celebrarlas de una forma no litúrgica ni religiosa,
las bendiciones que se vienen a la vida de cada uno de ustedes, de nosotros, es algo que ustedes no se lo pueden perder. Hace que un par de semanas tuvimos la oportunidad de celebrar la primer fiesta, por allá por abril 15 más o menos, con el inicio de la fiesta de la Pascua, de Pesach, y con efectos de bendición para ciertos hermanos que ya han reportado, cosas interesantes han ocurrido desde ese entonces. Y eso ya lo sabíamos de antemano, eso no venía de gratis. Simplemente se obedeció a lo que Dios nos había ordenado en buena forma, no obligado, porque estas fiestas no son obligatorias ni para usted ni para mí, como dicen por ahí en el mundo. Si la agarró, le va a ir bien, pero en ningún momento son una obligación ni una carga para nadie. Bueno, vamos a tocar el tema de la fiesta de Pentecostés, a Shavuot, de las semanas, como lo quiera usted llamar, donde aclararemos, obviamente, con el contexto histórico según lo que podamos enseñarles. Pero sí, esa pregunta también puede que esté ahí. ¿Será que realmente el Pentecostés ocurre únicamente por primera vez en Hechos capítulo 2, como piensan muchas personas, muchos maestros de cristianos, o nos vamos más bien hacia el lado original de la parte hebrea, a ver si antes de ese momento posiblemente ya había ocurrido un derrame del Espíritu, un Pentecostés? Eso lo vamos a tratar de entender, explicar, y tome Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza, y arrancamos, pastor. Así es. Qué bueno que usted remarca el hecho de que esto no es obligatorio celebrar, porque seguramente la mayoría de personas lo primero y lo que muy seguramente nos pueden tildar es, se da cuenta, ustedes se están judaizando, ustedes se están direccionando básicamente sí, ya al pastor ya en estos días le colocarán su kipá y todas esas, su talí y cosas como esas. Y no tiene nada que ver con eso. Desde ya, lo primero que les quiero decir, esto no es obligación. De hecho, nosotros obviamente lo compartimos porque creemos que definitivamente tras de la celebración de estas fiestas que fueron instituidas por Dios, esto traerá bendición a nuestras vidas en diferentes aspectos, ¿cierto? No necesariamente, no solamente hablo del tema monetario, porque en ocasiones solamente las bendiciones las asociamos solamente con cuestiones financieras. Claro que sí, seguramente también vendrá bendición por ahí, pero es que nuestra vida abarca demasiados aspectos, el espiritual, el físico, el de salud, el familiar, el espiritual, y todos esos escenarios es importante tenerlos respaldados con bendición. Y justamente cuando uno empieza a entender un poquito lo que el Señor nos dice que debemos hacer en algunos aspectos, empezamos justamente a darle esa importancia a lo que Él mismo instituyó en algún momento. Y antes de arrancar ya a fondo con el tema, solamente me gusta un comentario que el copastor hizo hace un par de semanas y que lo ha reiterado también durante algunos mensajes. Y es que él dice que es que lastimosamente nosotros somos selectivos, ¿no? O sea, hay cosas del Antiguo Testamento que las seguimos manteniendo dentro de las congregaciones, ¿verdad? Pero hay unas que como que simplemente les decimos, no, eso solamente se quedó allá en el pasado, eso es solamente para lo que fue el Antiguo Testamento, para el pueblo israelita por allá. Y uno no entiende por qué esa diferenciación, porque unas cosas sí se traen a la época de hoy y por qué otras se quedaron allá y parece que no, que o sea, si simplemente se aplican es como entrar en aspectos que no corresponden al diario vivir de hoy. Simplemente eso para que podamos empezar a abordar este tema. Bien, vamos a ir a la escritura y para ello les voy a invitar de que nos ubiquemos en dos textos que son importantes. Como dijo el copastor también, hoy no quiero que hablemos tanto del tema Espíritu Santo, no porque no lo amerite, ¿verdad? Sino porque quiero que nos enfoquemos un poquito en este capítulo, en este primer capítulo de este faro,
es en la parte de allá del Antiguo Testamento el significado, la razón por la cual Dios implementó esta festividad y cuál es lo que tiene que ver o lo que representa para el pueblo israelita actividades como esta. Seguramente la semana entrante estaremos mirando ya lo que es el Pentecostés por allá cuando aparece en el libro de los Hechos y seguramente en otros aspectos importantes, remarcando obviamente la aparición del Espíritu Santo. Bien, teniendo eso en cuenta, nos vamos a ubicar en el libro de Levítico, capítulo 23. Y nos vamos a ubicar igualmente en el versículo 15. Hoy voy a utilizar la nueva versión internacional. Versículo 15 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera: a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Cuando se refiere a esto de la gavilla o ofrenda mecida, se está refiriendo a las primicias, para que lo tengamos en cuenta. Después de esa festividad de las primicias, dice acá, en el verso 16, en otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo, o algunas traducciones hablan de semillas. Desde su lugar de residencia la llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año sin defecto, un novillo y 2 carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal, sus ofrendas de libación, un holocausto al Señor, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias, que son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor, y reservará para él el sacerdote, y ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne, óigame bien, una fiesta solemne en honor al Señor, y ese día no harán ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes donde quiera que habiten. Óigame bien, la palabra que habla acá es estatuto, es decir, una ley, y luego está acompañada de otro término que dice que es perpetuo, es decir, que no tiene final. Luego dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que queden de la mies. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Y quiero complementar este primer texto con Éxodo 34, 22 y 20, 22 y 23, básicamente. La escritura nos habla de la siguiente forma. Dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha salida del año. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh, el Señor Dios de Israel. Hasta ahí la escritura. 2 textos donde nos habla específicamente cómo debía aplicarse y cómo era la forma correcta en que se celebraba o los estatutos que habían tras de esta festividad. Pero voy a darle paso a mis hermanos para que en esta noche empecemos a sacarle el jugo a lo que es este estudio de la palabra. Arranco con usted, copastor. ¿Qué es eso de la fiesta de las semanas? Bien, yo no sé, de pronto para muchos de ustedes suena muy repetitivo lo que nosotros decimos en algunas situaciones, pero yo creo que es necesario, y más que nunca hoy en día es necesario hacerlo. Ayer, aquí dentro de nuestro hogar, vino de visita uno de nuestros hermanos junto a mi cuñada, y hablábamos justamente de cómo el pecado se ha multiplicado demasiado en el mundo. Es increíble ver uno dentro de las noticias, ¿no? Como por ejemplo un hijo, hoy salió un hijo, mató a un padre, digamos en medio de una discusión,
como por ejemplo mencionaban o están persiguiendo a cierta persona que trabajaba en un sitio psiquiátrico, en un sitio de estos médicos, y él se aprovechó de todas esas personas y las violó, como una mujer que se supone que cuida niños dentro de un jardín infantil, niños pequeñitos de 3 4 5 años, es perseguida justamente porque comenzó a tomar los niños, esas criaturitas, y a meterles el lápiz por sus partes íntimas. Entonces uno dice, ¿hasta dónde está llegando la corrupción del mundo? Por favor, era lo que hablábamos ayer. ¿Cómo es posible que hoy en día hay tanto pecado en el mundo y seguimos como tan normales? Esto se dio justamente esta charla a raíz de la enseñanza que les traía el domingo, para algunos que si la quieren ver allí, está donde mostraba como un servidor de Dios, un peladito servidor de Dios, de la noche a la mañana nos resultó que ya es mujer. Así simplemente. Y uno decía como dentro de las iglesias incluso se está permitiendo ciertas cosas. Y eso, que nosotros nos damos cuenta que el pecado abunde demasiado en el mundo, es consecuencia, ¿sabe de qué? De que nosotros como cristianos nos estamos alejando de la palabra de Dios, lamentablemente. Es doloroso, y lo comentábamos ayer con esas personas, como uno ve las transmisiones a través de televisión de las grandes mega iglesias que existían antes, y de los 4.000 o 5.000 o qué sé yo que se reunían dentro de una iglesia, ahora se reúnen por ahí 400 500 600. Es lamentable cómo el pueblo cristiano ha abandonado incluso los caminos de Dios lentamente. Hay un, yo no sé si llamarlo enfriamiento o no sé cómo llamar una situación que se está dando por el mundo. No es solo a nivel de Colombia, si miramos a nivel de todas las naciones está pasando eso. Es un morir de la palabra de Dios terriblemente dentro de las personas, un amor de la búsqueda hacia Dios. Y eso se da, ¿sabe por qué? Porque lo mencionábamos ayer, lamentablemente las iglesias hoy, muchas de las que se llaman iglesias, están más dedicadas a lo que pueden producir monetariamente o lo que sea, o ponerse en la cima de todo, y no enseñar verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Si nosotros hubiésemos aprendido desde un principio, si la gente desde un principio se les da el verdadero fundamento y el temor a Jehová, como dice la palabra, el temor a Dios, seguramente muchas de esas personas nunca se irían de nuestros lugares, de nuestras congregaciones. Pero ha pasado que por ese falso evangelio que han estado vendiendo, por eso es que estamos viviendo estas consecuencias, donde cada día la maldad se multiplica. Es normal hoy en día ya los abortos. La semana pasada aquí aprobaron la eutanasia, ¿verdad, pastor? Aprobaron lo de la eutanasia por ciertos aspectos, no recuerdo, creo que por algo ya psicológico, algo así, porque eso ya estaba. Pero lo cierto fue que aprobaron ya esa situación, o sea que aquí en nuestro país, en Colombia, cualquier persona, yo le comentaba que en Europa ya las personas que se declaren enfermas de estrés tienen el derecho de poderse hacer la eutanasia, es decir, la muerte asistida. Y yo decía, en un mundo donde vivimos con tanto estrés, donde la gente vive en medio de eso, ¿cuánta gente entonces irá a morir? El aborto es totalmente normal, los divorcios ya son normal, es decir, la gente ya ni se casa, ya ni siquiera tienen unión libre, y recordemos que eso se llama fornicación. Y la palabra allí lo especifica muy claramente, dice clarito, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y más de una vez yo les he dicho, ¿qué parte de esa no entiende la gente cuando le dicen no heredarán el reino de los cielos? ¿Hay algo que explicarle a eso? No hay nada que explicarle a eso. Lo dice claritamente. Entonces, ¿por qué la gente cierra los ojos a ese tipo de situaciones y no se presenta? Y eso se da, como les digo, es por las malas enseñanzas dentro de las congregaciones, y principalmente por la desobediencia que tenemos de la palabra de Dios. Como lo menciona el pastor, que ya lo he reiterado varias veces y lo seguiré haciendo, no me cansaré hasta llegar hasta mis últimos días haciéndolo. Somos selectivos lamentablemente dentro de la palabra de Dios. Mire que nosotros tomamos del Antiguo Testamento esas frasecitas como pensamientos de bien y no de mal tengo para ti. O aquella que le dijo a Josué, estaré contigo, yo te llevaré de día y de noche si no te apartas, y esto y aquello. Y eso es hermoso, todo eso es bueno, traerlo a la vida de uno, vivirlo, hacerlo de uno propio. Pero ahí es cuando les decimos, ¿por qué esas partes que son del Antiguo Testamento sí nos sirven?
Y por ejemplo, estas cositas, como las que acaba de leer el pastor, donde dice que tendrán ciertas fiestas para el Señor y serán perpetuas, eso sí parece que no nos funcionara. Entonces parece que nosotros sí somos selectivos. Hay cosas que sí las tomamos y hay cosas que no nos sirven. Y ese es el evangelio más peligroso que puede haber. Por eso nuestro llamado desde acá es a cumplir. Si nosotros hacemos estos estudios es porque ahí, capítulo 23 del libro de Levítico, comenzando perfectamente dice: y habló Yahweh a Moisés y le dijo: estas son las fiestas del Señor, proclamaciones santas eternamente. Entonces, ¿por qué uno tiene que cerrar los ojos y los oídos a eso? Si el Señor lo dice, tú y yo estamos llamados a cumplirlo. Dice perpetuamente, no dice hasta cuando Cristo venga o cuando les envíe mi hijo o hasta cuando el Mesías aparezca. Él dice eternamente. Y vamos a mirar en este primer estudio, seguramente más adelante lo mencionaré, vamos a mirar cómo esas fiestas se han venido cumpliendo y cómo algunas de ellas están por cumplirse. Y si nosotros no estamos preparados para esas fiestas que hacen falta, pues seguramente no tendremos parte con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Ya más adelante les hablaré acerca de este tema. Por ahora le doy la palabra a mi pastor y a mi hermano Exxon. Bueno, y es que hay algunos aspectos que justamente, y esto no se trata de atacar las congregaciones ni nada de eso, pero lastimosamente el evangelio que hoy se predica es un evangelio muy light, ya que está muy de moda el tema light de bajas calorías, de bajos contenidos fuertes de azúcares y demás cosas. Pues el evangelio también que hoy en día se predica en la mayoría de iglesias es light. Y la gente le gusta ese tipo de evangelio, donde a usted no se le llame a un compromiso, donde más bien sea un club social, donde más bien se comparta, donde más bien yo pueda compartir con algunos hermanos y donde simplemente yo no tenga ningún tipo de compromiso ni nada de eso, sino simplemente yo cumplo con mi parte, lo que a mí me corresponde, lo que yo pueda dar, y de ahí en adelante solamente el asunto se queda hasta ahí. Ese más o menos es el evangelio que hoy en día y el formato que las iglesias en algún momento tienen, ¿cierto? Nos hemos olvidado de que el personaje central de las iglesias debería ser el Señor, no ninguno de nosotros, no el club que se genera a través de eso, no digamos el ambiente simplemente de que se da como para yo sentirme bien, para sentirme que estoy haciendo algo para Dios. No, nosotros algo de lo que nos debemos entender es que justamente debemos ser obedientes, obedientes a la escritura, obedientes a Dios. Y eso conllevará obviamente bendición. Por supuesto que tendremos momentos de conflicto, de pruebas, desiertos. Claro, eso está dentro de la escritura y el Señor obviamente sabe de que ese tipo de circunstancias las tendremos que vivir. Pero vuelvo y reitero, lastimosamente hoy ha hecho demasiada carrera el evangelio facilista, el evangelio de que yo solamente tomo la parte que me conviene, las promesas, la palabra bonito, pero la parte donde a mí el Señor me exige como que esa partecita si no la quiero saber, no quiero comprometerme y no me interesa. Y eso es lo que está conllevando justamente a que haya una deserción enorme de hermanos dentro de las mismas iglesias y que realmente se haya perdido, como dice la misma escritura, ese primer amor. Pero la escritura justamente nos habla, hablando de estas festividades ya como tal, de que hay una primera convocación para las 3 primeras fiestas por allá a comienzos del año hebreo, de la forma como Dios lo implementó, ¿cierto? Él dice que básicamente arrancará con ciertos eventos y dentro de ellos se menciona 3 festividades que van muy unidas, muy pegaditas las 3, que son obviamente la Pascua, que son panes sin levadura y que son la fiesta de las primicias. Al final, en la época ya de la finalización, llamémoslo del año, aparecen las otras 3 festividades,
que obviamente no las mencionaré esta noche porque en algún momento hicimos ese estudio, pero lo que quiero decir es que en medio de esos compilados de esas tres al comienzo y tres al final, hay una que está como en un bloque intermedio, digamos, de estas. Y esa es justamente la festividad de las semanas o del Pentecostés. Incluso recuerdo que hace poco que tuve un estudio bíblico, les decía que hasta en aspectos como eso se ven reflejados, por ejemplo, en figuras como la menorá judía. Recuerde que es ese candelabro de los 7 brazos y las festividades también están representadas dentro de la menorá. Son varios aspectos que representa la menorá, por ejemplo, también las 7 iglesias. Pero algo de lo que también conmemora y trae alusión es a esas 7 festividades implementadas por el Señor y se reflejan en la menorá. Pero hay algo muy particular. Acuérdese que la menorá en la parte central tiene un brazo que es más largo, ¿cierto? Y los otros tres, tanto los que están a la izquierda como a la derecha, están sostenidos de ese brazo central. Y lo interesante es que las 3 primeras festividades y las 3 últimas están sostenidas de ese bracito central que es la fiesta de las semanas y del Pentecostés. Y no por casualidad el Espíritu Santo aparece justamente en la festividad de las semanas. Hermano Exxon, sigamos ahondando en este tema. Sí, señor. Para los hermanos que por ahí de pronto pensarán de que quité la cámara o algo, no. Algo pasa que obviamente no podemos salir los tres compactos en la imagen de Facebook, pero aquí estoy. Si ya me ven, pues los saludo nuevamente, pero mire, quiero arrancar tomando ese versículo que usted mencionó, Pastor Miguel, que incluso yo lo encontré aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, donde menciona que, mire, 3 veces cada año. Empecemos a predicar, a dialogar con entendimiento. 3 veces cada año, estoy leyendo Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta, ahí menciona 3 fiestas, no las menciona las 7. Hay 3 donde el Señor no pide un tipo de ofrenda específico. Y sí, dice ahí versículo 16, en la fiesta solemne de los ¿qué? Panes sin levadura, que nosotros la celebramos recientemente, después del 15 de abril, tuvimos una semana, en una semana de oración congregacional. Y ustedes los que participaron saben exactamente lo que estamos hablando. La fiesta solemne de las semanas. Shavuot, Pentecostés. Ahí van 2. Y la tercera, la fiesta solemne ¿de qué? De los tabernáculos. Y mire lo que dice. Y ninguno. Esto es el Espíritu Santo a través del escritor Moisés, obviamente, hablando con claridad. Y ninguno se presentará delante de Yahweh. ¿Con qué? Con las manos vacías. Ninguno. Ya vamos a explicar un poquito porque en la parte personal, cuando el Señor, yo quería estudiar esto, a largas horas en las madrugadas, que es donde a mí me gusta más estudiar este tema, en silencio, yo decía, Señor, esto está grueso, esto está delicado, que muchos de ustedes posiblemente no les va a gustar, hermano. Pero, pero nosotros estamos aquí para predicar tal como es. Dice el versículo 17, cada uno con la ofrenda ¿de qué? De su mano, de su trabajo, conforme a la bendición que Yahweh, tu Dios, te hubiere dado. Vamos lentamente aquí. Para arrancar, mire, quiero dejar muy en claro que nosotros no nos reunimos con anterioridad y el pastor no nos delega, quiero que usted hable de esto, quiero que usted copastor, usted hermano Ricardo, usted Daniel, usted tal. No.
Aquí nos reunimos unos minutos antes y nos encuentran ustedes en vivo y muchas de las cosas que nosotros empezamos hablando incluso ya las conectamos por el Espíritu, obviamente, tan sencillo como eso. Quiero dejar la aclaración, iglesia, que usted no va a encontrar un solo mensaje por parte del pastor Miguel o del copastor Jairo, de mi persona, de algún hermano que se le da la oportunidad de predicar entre semana, manipulando la mente de ninguno de ustedes. Yo sí los reto a que encuentren un solo mensaje donde ustedes sientan que nosotros como congregación, el tema nuestro es el dinero y la plata. Eso no va a ocurrir. Pero si quiere revisar los 800 y pico de mensajes más o menos que está, listo, ahí tiene un buen enlace para que se entretenga por unos buenos meses. Nos cuenta, por favor, me escribe y yo le pido disculpas públicamente. No lo va a encontrar. Nosotros no los vamos a instar a sobornarlos, a mangonearlos, ¿verdad? Por cuestiones de dinero, y eso lo tenemos bastante claro en esta congregación. A pesar de que mucha gente nos sigue entre bromita y no bromita, "Ah, es que ustedes deben vivir como reyes y no sé qué, qué, sí sé cuándo". Lamentablemente, este tema de las fiestas, de las semanas, incluso el de las primicias, pastor, que ese ya viene en un par de semanas, creo que junio, la primera semana de junio, si no estoy mal, junio 4, junio 5, si no estoy mal. Mire, hermano, nos obliga como doctrina que aunque no quisiéramos tocarla por lo delicado que es el tema del dinero, pero nos toca enseñarlo tal como es. No podemos predicar que simplemente lo que simplemente se nos pegue en gana. Eso no lo podemos hacer. No podemos incluir mensajes de bendición solamente y excluirlos de confrontación, como lo mencionaba el pastor y el copastor, ¿verdad? No podemos hablar de un Jesús que sanó a miles y todo el mundo, uy, tan chévere, qué bendición, y no hablar del Jesús que en varias ocasiones dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren largar con los otros? Porque los otros eran interesados que solamente me buscaban a mí por los milagros. Váyanse. Nosotros no podemos, iglesia, hermano, no podemos. Y aquí nos aparece uno de esos mensajes que, como le comentaba al copastor y al pastor recientemente cuando estaba allá en la iglesia, uy, pastor, mire, esta fiesta, tanto la de primicias como la de Shavuot, aquí como dice el Señor, no podemos, si las vamos a celebrar, no podemos simplemente celebrarlas con las manos vacías, hermano. No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque entonces usted estaría haciendo su propia religión, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? Aquí se nos da una instrucción o un mandamiento, como usted lo quiera entender, de que cada hombre debe presentarse ¿cuántas veces? 3 veces en estas 3 fiestas con algo, pero no con las manos vacías. O sea, él está hablando de una ofrenda por alguna razón específica, ¿cierto? Para ese momento, para esa fecha, para ese mes, para ese día. ¿Y quieren saber el por qué? Amada iglesia, pastor, copastor, porque hay ciertos momentos donde el padre sí quiere ver realmente quiénes son sus hijos. Quiere ver si usted y yo, porque yo también me incluyo ahí, incluyo al pastor como congregante, como creyente, al copastor como congregante y creyente también, no como título ministerial, sino un creyente en Cristo. Él quiere ver si usted y yo somos capaces en ciertos momentos, en ciertas fiestas, en ciertas fechas solemnes, de desprendernos de un pedazo de una bendición a través de una ofrenda. Vamos lentamente. Y no es porque Dios necesite cuestiones de dinero, por favor, Él es el dueño del oro y la plata.
Y vuelvo y le digo, nosotros somos, en lo personal, yo no soy el pastor y el copastor, mire, pero yo soy re enemigo de ese canal Enlace, hermano, cristiano o cristino. Yo soy re enemigo, hermano. Yo prefiero ver Pinocho, Caperucita Roja, prefiero ver que Nacional le meta 7 goles a Millonarios. Yo prefiero ver eso. Qué Yo chiste prefiero ver tan eso, flojo. hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Pero es cierto. Y es porque simplemente Él nos quiere ayudar a entender qué tanto el dinero en ciertos momentos significa para un supuesto seguidor de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué tanto usted se enferma pensando en la plata? Y simplemente Dios quiere ver si usted es capaz de desprenderse de algo que a veces lastimosamente dentro de la misma congregación se nota, se puede ver, sin ponerle un número, sin ponerle ninguna cifra, ¿verdad? Y esto es como una intro para que usted vaya entendiendo qué es lo que va a ocurrir cuando el pueblo de Israel llega a la base de la montaña allá en el monte Sinai. Pero hay que entregar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que venía ocurriendo. Salen de Egipto, ¿verdad? Salen de Egipto y arranca un conteo de 50 días. Ustedes nunca se han preguntado por qué hicieron estos israelitas, estos hebreos, por 50 días después de que salen de manos del faraón, después de que Dios les da la victoria. ¿Qué hicieron ellos? ¿Será que simplemente iban caminando y, bueno, no, hermanos? Hay fiestas que lo leímos en Levítico 23 que dice, y el día 14 del mes tal, con fecha y todo. Pero aquí estas fiestas, especialmente la de Pentecostés, la de Shavuot, mire que esto no es que tenga una fecha específica, pero hay un conteo, pastor, hay un conteo. Por eso menciona 7 semanas. Bueno, si usted le fue bien en matemáticas, va a entender más o menos cuántos días hay en cada semana, multiplíquelo por 7, ¿verdad? Hay un conteo, hay un conteo. Entonces, algo que aprendí de los rabinos es que ellos desde el momento en que salen de celebrar Pesaj, Pascua, inmediatamente al próximo día, ellos empiezan a hacer un conteo que se llama el conteo del Omer. Y todos los días ellos tienen una oración. Se estaban preparando desde el día 1 porque ellos sabían de que en el día 50 por primera vez se iban a encontrar con Dios. Por primera vez. Que es algo muy similar a lo que ocurre así en Hechos capítulo 2. Ujú. Para los que han entendido. Hay un encuentro en un lugar específico donde Dios reúne un montón de personas a la espera de que algo va a descender. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos esperando que usted copie, porque de aquí a cuando terminen las 7 semanas, que eso precisamente va a ocurrir por allá por junio 5 y 6, cuando se va a celebrar esta fiesta. Mira, hermano, si usted obedece, si usted copia y aprecia lo que se le está regalando en cuestiones de doctrina y de bendición, ese día usted va a tener un encuentro muy diferente a cualquier otro día, Hermano Exxon, pastor. algo que ya que usted lo toca y quiero justamente que lo tengamos en cuenta, porque es que, no sé, todos los lectores de la Biblia y los que hemos en algún momento pasado por toda la escritura, usted se acordará que el sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año, ¿se acuerda? Que eso estaba Correcto. instituido por el Señor. Solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Él podía presentar ofrenda y todo eso, pero solamente una vez al año tenía ese encuentro con el Señor. ¿Usted no se ha preguntado cuál era esa fecha, si coincidía con alguna festividad donde se encontraban con el Señor? Solamente dejo ese apunte ahí. Siga, hermano Exxon. Total, total, pastor. Mire, por eso es que, mire, no podemos hacerlo como nosotros queramos, hermanos. Yo sé que hay veces que cuesta entender esto, pero si lo va a hacer, hágalo bien. O simplemente no lo haga, porque después usted se va a desanimar. Usted dice, ay, pero yo lo celebré de la forma en que Dios lo pidió. No, y se le olvidó un detalle.
esta fiesta de Shavuot Pentecostés, hermano, el día en que caiga en su congregación, que estamos hablando de la semana del tipo de junio 5 6 que precisamente cae un sábado a domingo, mi hermano, yo se lo digo, pues porque entiendo la profundidad de lo que va a ocurrir en su vida y en mi vida, hermano. Y yo voy a ser el primero que va a llegar allá con lo que dice aquí el Señor. Edson, no se va a presentar con las manos vacías, hermano. Muchos de ustedes posiblemente ya están pensando, no, el hermano Edson está hablando de lo que por lo generalmente hacemos en la iglesia, pastor, que el mercadito, que la leche sin miel. No, 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 hermano. Aquí usted tiene que entender qué es lo que Dios está hablando, porque aquí menciona sacerdote y le entregarás al sacerdote. No dice que al hermano, a la hermana, tal, 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 no. Esta ofrenda, esta gavilla, esto que el Señor pide en ciertos momentos, se tiene que entregar al sacerdote. ¿Para qué? Pues obviamente porque el Señor va a utilizar eso pues para su obra, de alguna forma u otra. A mí no me pregunten a mí qué es lo que va a hacer el pastor con esa ofrenda ese día, porque ese ya no es mi trabajo, hermano. Ese ya no es mi trabajo. Mi trabajo es obedecer lo que Dios dice. Mire, pastor, es muy triste ver, hermano, en las iglesias, y esto lo he visto a través de mis años de cristiano, hermano, que ofrendan de diferentes formas. Y eso está bien, eso no está mal. Yo me acuerdo que a mí me enseñaban en las congregaciones anteriores, hermano, las primicias usted las tiene que traer el primer domingo del mes de enero. Y se hacía ese ritual, Se que hace, el primer domingo de enero se hace en algunas era, y congregaciones. se hace todavía, copastor, Ujú. que el primer domingo de enero, como es el primer día, el primer semana del año, que ahí es la fiesta de las primicias. No, señor, no, señor, ese es un calendario romano. Y estamos hablando de fechas específicas y por eso es que nos hemos gastado varios tiempo enseñando cuándo es que Dios aparece en ciertos meses, en ciertos días y en ciertas fechas. Y vuelvo y digo, no es que esté mal, pero no es la ofrenda que Dios, así como ocurrió con Caín, pidió, o sí. No, esa no la enchaparon así y muchos de estos pastores, de estos muchos ministros, posiblemente sin mala intención, pero de todas maneras como que aprovecharon. Ellos habían listo, arranquemos la primera semana de enero y ahí les vamos a hablar de las primicias porque sabemos de qué van a venir. Y sí, así ocurría, pero eso no era la forma correcta. Es que, Y hermano Exxon, mencionaba, perdón, es que hermano Exxon, sigo pastor, siga. sí, aparte de eso, lo que usted justamente está mencionando, es que el ser humano tiende a hacer las cosas como a uno le parece que tiene que ser, y no como Dios especifica que las debe hacer. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Nótese que en el caso de Saúl, que alguna vez lo mencionamos, Saúl trató de presentar una ofrenda como él pensó, bueno, esto le va a gustar a Dios. Y vea lo que le pasó a Saúl. Hasta el reino se lo quitó después por ir a presentar algo como él nos lo pidió. Por eso lo bueno es siempre buscar cómo Dios desea ser adorado y no como a mí me parece que lo debo adorar. Siga, hermano Exxon. Yo no puedo decirle al pastor Miguel, mucho menos a Dios, al copastor, mire, ¿sabe qué Dios? Señor, como usted, como por lo general yo toco la batería los domingos en el Ministerio de la Alabanza, ¿verdad? Sin ser un gran baterista, limitado, simplemente con algunos conocimientos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabe qué, Señor? El día en que llegue a ocurrir la fiesta de Pentecostés, yo no voy a ofrendar lo que usted me está diciendo a mí, yo voy a ofrendar mi batería. Yo no puedo decirle al Señor, esa es mi ofrenda, hermano, porque esa no es la ofrenda que Él está hablando aquí en la fiesta solemne de Él. Eso es lo que muchos hermanos tienen que entender, ¿verdad? Que, digamos, hay hermanos que sí ofrendan, digamos, con las sillas, hay hermanos o hermanas que ayudan a limpiar los baños, hay hermanas y hermanos que sirven de diferentes formas en una iglesia y van a creer de que esa es la ofrenda que tienen que entregar en esta fiesta en particular. Por eso el Señor dice,
no se les ocurra aparecerse aquí con las manos vacías para tal fecha. Y hay que tener cuidado, y eso es lo que a mí a veces me da un dolor en el amor de Cristo, pastor, copastor. ¿Por qué? Porque no entienden de que esto es una cuestión de obediencia, son ofrendas que toca entregarle al pastor. ¿Para qué? Porque algo tendrá que hacer Dios con esa ofrenda, hermano. Mire, ¿cómo cree que los ministerios nuestros crecen, hermano? Tanto que en las congregaciones la gente a veces se queja, "Ah, pero no hemos podido salir de este edificio, de este garaje. Ah, yo quisiera unas sillas más cómodas. Yo quisiera una batería mejor. Quisiera unos micrófonos mejor. Quisiera un púlpito ya no de maderita así, sino quisiera que el pastor tuviera un púlpito y todo. Pero cuando el Señor precisamente dice, es que para esas, precisamente para esas fiestas donde yo necesito que usted me traigan las gavillas para que mi sacerdote pueda utilizar eso, esos recursos adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente, no es para gastarlos en casas finas o en carros lujosos, no, hermano. ¿Y cómo pretenden de que salgan de ciertos lugares a otro lugar de bendición si les cuesta entregar económicamente a veces lo que Dios pide, hermano? No siempre es la alabanza, que es una ofrenda. No siempre es evangelizando, es otra ofrenda. No siempre es dándole al pobre. Son diferentes tipos de ofrenda. Pero aquí, Pastor Miguel, copastor, amada iglesia, tenemos que decirlo de esa forma. Aquí se está hablando de una ofrenda que en estos términos, en estos tiempos, se sobreentiende que es una ofrenda económica. Y mire, lo lindo de Dios es, pastor, que Él no está diciendo, tráigame esto, hermano, esto no es diezmo, esto es una ofrenda. Lo que Él ponga en su corazón, traiga lo que Él sabrá que tendrá que hacer en adelante, pero usted por lo menos y yo tratemos de obedecer en lo que más podamos. Continuemos avanzando, pastor, porque sí tiene que ver precisamente con el momento en que ellos se van a tener que encontrar con Dios en el día 50 allá abajo en la montaña, porque ahí es donde Dios va a descender con algo poderoso, y ellos lo sabían, y para que no se me vaya la paloma, pastor, ellos tenían la costumbre todos los días, la gavilla, que eso es un ramito ahí de semillas, todos los días ellos cogían un pedacito de semilla, de grano, y lo guardaban. Y caminen, día 2 otro poquito, porque Dios se los estaba dando. Él era el que les estaba proveyendo en el desierto. Y de lo que Dios les daba, ellos cogían su poquito y guarden. Tercer día, poquito, cuarto, décimo, 15, 20, 30, 40. Cuando llegó el día 50, ¿usted cree que ellos iban a aparecer con cualquier chichigua? Ellos tenían un ahorro de 50 días y era de a poquitos, hermano. Y después vamos a entender por qué es que Dios desciende en Hechos capítulo 2 con un poder impresionante, hermano, que llenó esa casa y hasta los puso a hablar en lenguas. Pastor, continúe. Otro aspecto que es importante, ya que estamos rememorando situaciones por allá en el Antiguo Testamento, es simplemente, estos son cositas, tipsitos que le voy a dejar ahí, y usted puede leer la escritura y saca inclusive sus propias conclusiones y demás, pero usted no se ha preguntado en qué fecha fue que el Señor le entregó las tablas de la ley, por ejemplo, a Moisés. ¿Para qué festividad? ¿Para qué momento fue en el que hubo ese encuentro donde el Señor le entrega como regalo a su pueblo esas leyes para darles una identidad? Exacto. Ojo, simplemente escudriñe y se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con esta festividad, precisamente con esta que vamos a celebrar de las semanas. Probablemente una de las fiestas de las más gloriosas, no digo que las otras no lo sean, pero esta tiene un significado enorme. Por eso incluso es fiesta. Dese cuenta que cuando leí la escritura, algo de lo que dice es que van a hacer un gran evento en honor al Señor. ¿Sí? O sea, ni siquiera está hablando de, bueno, reúnanse ahí y hagan lo que puedan. Está diciendo, van a hacer un gran evento en mi nombre. Es decir, mire la forma de la magnitud de lo que él está hablando.
de la forma como debería, digamos, implementarse este tipo de festividad, porque yo ya lo he reiterado en otras ocasiones, en otros mensajes, pero una vez más lo hago. Dentro de esas 7 festividades de Dios, hay realmente 3, lo dijo el hermano Exxon también, que son verdaderamente fiestas y como tales se celebran. Una de ellas es esta, la de las semanas, la del Pentecostés. Era algo impresionante, era un júbilo enorme, era una forma tremenda la magnitud de este evento, como realmente lo entendían y como lo implementó de hecho el Señor y la forma como lo practicaba lógicamente el pueblo de Israel. Yo creo que de pronto en ocasiones nosotros pensamos de que el reunirnos delante de Dios eh, eh, pasa como cuando entrábamos a algunos templos y no se podía ni hablar, ¿no? O sea, no vaya a decir nada, no, no, porque eso es pecado, porque no vaya a mencionar nada y que no se oiga nada de ruido ni nada de eso, sino todos callados. Eso, así como lo dice el hermano Exxon, eso son leyes de hombres. Las festividades de Dios son eso, fiestas, fiestas, son gozo, son alegría. Obviamente, no pasamos al extremo de las rumbas que conocemos en el mundo donde la gente se pervierte y toma licor y fuma y bueno, en fin, cantidades de cosas. No estamos hablando de eso, pero sí era evidentemente una gran festividad la que se celebraba en este momento. Y algo de lo que es clave acá, que es importante de las tantas cosas que son importantes, pero algo de lo que es clave es justamente lo que dice, espere, le digo exactamente cómo lo dice este versículo, es en el verso 16, dice, eh, en otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente, el séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Y mire lo que dice. Desde su lugar de residencia lo llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias. Ojo, este tema es importante porque algo de lo que se hacía era que justamente el pueblo de Israel, cuando ellos pedían y sabían que a través de eso venía bendición, ellos presentaban lo mejor de las semillas, obviamente sabiendo de que el Señor iba a traer una provisión maravillosa. Por ejemplo, ellos eran agricultores dentro de las varias actividades que tenían, pero algo de lo que cultivaban era, por ejemplo, trigo, cebada. Entonces ellos tomaban las mejores espigas de trigo, las mejores semillas de las espigas de trigo y las tomaban y las presentaban en ese momento para que su cosecha durante ese año fuera la mejor, la más extraordinaria y para que el Señor se glorificara a través de ello. Voy con usted, copastor, que sé que está, que se habla del tema que quedó pendiente. Eh, para aquel ticito que les está dando a las personas de acerca de cuando el Señor le entrega las tablas de la ley, cuando entrega la Torah allí a Moisés, yo les voy a añadir algo más. Por favor, júntenlo. ¿Qué relación tiene eso con la venida del Espíritu Santo? Porque usted va a comprender muchas cosas ahí y se va a dar cuenta que la palabra de Dios no son cabos sueltos uno aquí y otro allá, sino que hay una concordancia que uno a veces queda sorprendido de las cosas que como van unidas. Nada más les voy a mencionar, sino eso de pronto, eso ya lo hablaremos más adelante, quizá en el otro programa lo podremos ver, pero vaya usted pensándolo, vaya analizándolo, lea esas dos porciones y dése cuenta qué relación pueden tener esas dos situaciones. Bien, yo quiero que miremos, así estamos hablando y quiero hacerles énfasis acerca de lo que son las fiestas del Señor, porque ya las hemos mencionado varias veces, pero yo quiero que las tengamos muy en cuenta, que sepamos de qué es de lo que estamos hablando. A través de la palabra del Señor, Él instituye 7 fiestas que van a ser celebradas desde el momento en que el Señor prácticamente apareció por allí hasta el día cuando Él vaya a regresar incluso. Es decir, esas fiestas van a darse perpetuamente y vamos a ver, como les digo, cómo concuerda lo del Antiguo Testamento con las cosas que han sucedido y que están por venir, porque esa es la cosa más importante. Dentro de esas fiestas, no crean que está la fiesta de San Pedro, ni la de San Pablo,
ni la que acabó de pasar ahorita, esa del 13 de mayo, que es la Virgen María. No, esas fiestas, esas no están mencionadas aquí en esta. Esta es la Reina Valera, la que tengo acá, la que estoy hablando, pero aquí tengo otra, mire. Esta es la nueva traducción viviente, aquí tengo esta. Y tengo otra por acá, permítame. Mire, tengo esta hermosa que me enviaron desde Estados Unidos. A mi hermana Glorita, que le mando un beso grandísimo. Ella me hizo este regalo maravilloso. Esta es la Biblia original hebrea con la traducción, porque yo no hablo mucho el hebreo, que digamos, ¿no? Pero viene la traducción ahí, vea, esta. Y les puedo decir que en ninguna de esas Biblias que tengo aquí a la mano, ninguna me menciona ni la fiesta de la Virgen, ni la fiesta a San no sé qué, a San sí sé más. Esas fiestas no me las menciona por allá. La Biblia me habla de 7 fiestas que son las que el pueblo de Dios, o sea, tú y yo, que formamos parte del pueblo de Dios, debemos de celebrar. Yo las quiero recordar rápidamente, así, con pasajes y todo, porque como les hemos dicho, nosotros no venimos aquí a decir solo nuestras opiniones, estamos basados sobre lo que es la palabra de Dios, y por eso damos pasajes y todo de donde se menciona. Ahí en Levítico 23, si ustedes miran los primeros versículos, habla, estas son las fiestas del Señor y empieza a especificarlas. Levítico 23, el 4 y el 5. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, que ya lo vimos que es el de Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Entonces ahí, en ese versículo nos menciona la primera fiesta. ¿Cuál es? La fiesta de la Pascua. Levítico 23, versículos 6 y 8 dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, y ahí da otras especificaciones. Segunda fiesta, ahí la menciona, panes sin levadura. Levítico capítulo 23, versículo 9 al 14, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mesará. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que vayáis. Tercera fiesta, fiesta de las primicias. Cuarta fiesta, Levítico 23, 15 al 21. Y contaréis desde aquel día que sigue el día del reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis hasta allí 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Esa es la fiesta de la cual estamos hablando y es la que viene, que entonces es la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Ahí llevamos la cuarta fiesta. Levítico 23, versículo 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esa es la siguiente fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Baja la siguiente fiesta, Levítico 23, esta es la sexta, 26 al 32. Y también habló Jehová a Moisés diciéndole, a los 10 días de este mes 7º será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta se refiere al Yom Kippur o la fiesta de expiación o el día de expiación o de perdón también se llama. Esa es la sexta fiesta. Y la séptima fiesta que habla está en Levítico 23, versículos 33 al 44, donde dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Y ahí empieza la explicación cómo ellos lo tenían que celebrar. Ahí está. A través de la palabra de Dios, esas son las 7 fiestas que el Señor
ordenó al pueblo de Israel y que nosotros como cristianos estamos llamados a cumplir. Entonces, para que... Copastor. Sí. No, porque es que usted nos está judaizando, es que estos son de las tradiciones solamente de los israelitas. No, señor. Esas son las fiestas para el pueblo de Dios. Entonces, la primera fiesta de la Pascua, la segunda los panes sin levadura, la tercera la fiesta de las primicias, la cuarta la fiesta de Pentecostés, la quinta la fiesta de las trompetas o el del perdón, el día de expiación o Yom Kippur la sexta y la última la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Estas son las 7 fiestas que, mire, aquí en esta Biblia yo encuentro y son las que estamos llamados a obedecer. Para cerrar mi alocución en este momento, les dejo una preguntita. Algunos yo creo que han notado que cuando nosotros hablamos la fiesta de las primicias, la hablamos allá de cuando termina la Pascua, decimos panes sin levaduras y fiesta de las primicias. Ocurre allá durante el mes de Nisan, al concluir ese mes, los últimos días. Dice que del 15 de Nisan hacia adelante. Pero cuando hablamos de la fiesta de Pentecostés, ustedes de pronto habrán encontrado que esa fiesta se menciona con otros nombres. Hay algunos que llaman la fiesta de las semanas, la de Shavuot, como menciona allí el pastor, o también en algunos sitios la llaman la fiesta de las primicias. Y alguna persona justamente decía, pero ¿cómo así? La fiesta de las primicias ahorita, luego no quedamos que la fiesta de las primicias era allá terminando la semana de los panes sin levadura, entonces ¿cómo es que hay primicias aquí y hay primicias allí? Pues sí, las dos llevan ese mismo nombre, pero hay una diferencia. ¿Cuál diferencia es? Piénsenlo y después hablamos y damos la respuesta. Siga, pastor. Bueno, el comentario que le hacía al copastor simplemente lo hacía de manera un poco sarcástico, si se quiere, y lo decía simplemente era porque, vuelvo y le digo, lo que pasa es que a nosotros posiblemente nos atacan por eso. No, es que ustedes están implementando cuestiones netamente judías o netamente tradicionalistas del pueblo hebreo, eso solamente le compete al pueblo hebreo. Y yo quiero que, y permítame que sea reiterativo en esto, pero es que definitivamente nosotros debemos entender de que la palabra, la Biblia, no es solamente el Nuevo Testamento para la iglesia y el Antiguo para el pueblo de Israel, eso es falso. La Biblia está básicamente dejada, diseñada y hecha, es para el pueblo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es básicamente para el pueblo de Dios. Si usted es pueblo de Dios, entonces usted tiene que identificarse con la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pastor, permítame, le agrego a eso. Es que si eso no fuese para nosotros, yo le hago una pregunta a las personas que nos están viendo. Si eso era solamente para los israelitas del Antiguo Testamento, ¿por qué los apóstoles celebraron esas fiestas? Si se supone que entonces ya a ellos no les pertenecía. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué ellos entonces sí las celebraron? Siga, pastor. Sí, y indudablemente es que nosotros tendemos, y justamente volvemos al Evangelio laico, a decir, no, es que nosotros estamos es bajo el nuevo pacto. Es que nosotros estamos es bajo la gracia, no bajo la ley. Eso es lo que normalmente la mayoría de personas aducen. Pero a mí me encantaría de que entendiera esos dos términos yéndose a fondo en la escritura y se diera cuenta exactamente qué simbolismo hay en eso de la ley y de la gracia. Porque es que esto es muy mal aplicado en algunos aspectos, muy mal dirigido y muy mal entendido, muy mal interpretado y muy mal predicado, si se quiere, desde los púlpitos, justamente, y eso es lo que ha traído precisamente confusión dentro de las propias congregaciones. Para ir con el hermano Exxon, déjeme mencionarle un par de cositas. El hermano Exxon decía en su alocución anterior que una de las cosas que le cuesta a la gente es obviamente cuando el Señor les toca el bolsillo, y seguramente sí, la mayoría de gente piensa en cuestiones como esas, es que se están lucrando, se están enriqueciendo y demás. Pero alguna vez yo les decía, no es solamente esa parte. ¿Sabe que todo lo que Dios pide de nosotros hacia Él nos cuesta? Por ejemplo, si decimos, vamos a hacer una reunión de oración,
realmente la mayoría de gente brilla por su ausencia. Si se dice vamos a hacer una convocación de ayuno, lo mismo. Si se dice vamos a hacer una velada, pasa lo mismo. Si se habla justamente de actividades que tienen netamente que ver con eso, con eso de lo que el Señor implementó, acuérdese que el Señor dice, hay que ayunar, hay que orar, no dejen de vigilar, tienen que estar, o sea, son cosas que justamente el mismo Señor nos hace ese énfasis en que debemos guardarlos, pero son las cosas que más nos cuestan. Y obviamente, y con esto quiero pasar con el hermano Exxon. ¿Usted se acuerda qué fue lo que le dijo hermano Exxon? Justamente hablando de esto de los apóstoles que hoy en día están tan de moda, ¿no? Dentro de las congregaciones. Y que justamente este joven, lo he comentado en otras ocasiones, podría haber sido un apóstol, porque tiene un llamado directamente de Dios. Les estoy hablando del joven rico. ¿Se acuerda que el joven rico Jesús le dice, venga y sígame? O sea, este hubiera calificado como apóstol. Pero ¿por qué justamente no se dio de que estuviera dentro de ese grupo selecto? Porque el requisito fue, deje lo que tiene y ahí sí, venga y me sigue. Y eso le costó. No pudo dejar lo que tenía. Ojo, porque en ocasiones nos cuesta. Y no solamente lo piensa en cuestiones monetarios. Hay cosas que nos cuesta dejar y que en ocasiones las canjeamos por las bendiciones de Dios. Hermano Exo. Gracias, pastor. Gracias, copastor. Mire, yo entiendo y comparto la posición de personas inconversas. Yo me uno a ellos en primera instancia, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? A personas que ya son convertidos. Cuando ven en las noticias, noticias, digamos, de pastores con unas super iglesias, con mansiones, con carros último modelo, los hijos de esos pastores también con su mansión, con sus apartamentos, tienen hasta cocineros porque de tanto orar no les da tiempo ni siquiera para limpiar su humilde rancho, ¿verdad? Y soy un convencido de que esos pastores lucradores, charlatanes, con excesos económicos, ya tienen una eternidad asegurada. Si no, tome las palabras no mías, hermano, que yo a la larga soy un siervo inútil, como lo decía el Señor Jesucristo, y Pedro fue también un convencido de eso, porque él dice claramente de que, y por avaricia harán mercadería de ustedes, por avaricia, por dinero. ¿Cómo lo van a hacer? Con palabras fingidas, con mensajes ridículos, con mensajes sobrenaturales, con mensajes que realmente lo que hacen es egolatrar la personalidad de una persona que necesita es una palabra en muchos casos es de confrontamiento a ver si se arrepiente. ¿Sí o no? Eso está por allá en segunda de Pedro. Por avaricia, aquí está hablando de dinero el apóstol Pablo. Y de veras que yo me uno con amigos, incluso familiares, que son conscientes que esos tipos son unos meros ladrones con Biblia en mano, punto. De ahí nadie me va a sacar de ese concepto. Pero hermano, ¿qué pasa con las iglesias realmente de 15, 20, 30 congregantes, hermano? De que ni siquiera tienen un local propio, hermano. ¿Cómo van a sacar para expandir la obra, hermano? Si ni siquiera la congregación que dice que tanto tiene amor por la obra, ni siquiera colabora con los diezmos, ni siquiera ofrendan, como por inercia, hermano. O sea, yo no puedo entender eso. Y vuelvo, le digo, yo jamás me voy a escudriñar de un ministerio de alabanza y decirle, ¿sabe qué, Señor? Yo no voy a ofrendar en dinero porque creo que es suficiente lo que estoy haciendo allá domingo tras domingo. Pa, 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 pa. Come on. Esto es inmadurez, hermano. Esto es inmadurez. Yo quiero que mi congregación pequeña, humilde, crezca, que lo haga bien, con los manejos económicos adecuados, ¿verdad? El día en que yo vea al pastor manejando por ahí un Mercedes, un Lamborghini, ese día el pastor Miguel va a saber quién es el hermano Edson, alias Ezequiel, alias Pedro, con machete en mano,
porque ya se va a sobreentender de que, bueno, usted, ¿cuál es su visión? Y yo no digo de que las bendiciones de Dios tengan que ser siempre chichiguas, pero usted tiene que ir avanzando de acuerdo a lo que Dios le da. Si usted no puede manejar lo poquito que usted le da como ministro, olvídese que el Señor le va a soltar una proporción más alta en algún momento. Eso no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, y mire que eso precisamente fue lo que le molestaba a Jesucristo cuando se molestó con los sacerdotes, con los fariseos, porque él sabía que ellos recibían las ofrendas, ellos eran los sacerdotes. Caifás, ellos tenían el acceso al dinero del pueblo de Israel, ¿o no? ¿Y qué? Ellos no lo daban al necesitado. De hecho, cuando encontraban algo, a algún siervo que recibía algún milagro, oiga, ¿cómo así que a usted lo sanaron, que le echaron barro en los ojos, que lo escupieron? Ese man lo hizo fue porque estaba endemoniado. Y de dónde salieron las 30 piezas de plata con la que entregaron a Jesús? Obviamente salió de las ofrendas de la gente. De los pactos, pastor. Ay, 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 ¿a quién le estaremos hablando? O el Señor a quién le estará hablando. Y mire, ellos tenían tanto acceso que claro, cuando Jesús llega, se enoja, se enrabona, si lo podemos decir de esa forma, de pronto un poquito brusca. Cuando ve esos tipos, esos pastores, como usted los quiera llamar, allá arrendando los espacios del templo de Dios. Y arrenden, usted quiere vender palomitas, quiere vender animales, usted quiere vender esto, listo, ese espacio lo arriendaban, no a un precio cómodo para el mismo pueblo, no, hermano, esos tipos tenían lo que dice el pueblo, por la avaricia, por avaricia al dinero, a la mercadería. Esos tipos estaban plagados de plata, supuestos ministros de Dios. Y claro, el Señor ve todo eso y ahí es donde usted ha escuchado la historia de que Él empieza a tirar mesas, que empieza a prácticamente a ponerlos en su lugar. Y de eso se trata, hermano. Mire, no está mal de que usted no ofrende o no de diezmo o no de sus ofrendas en un lugar donde usted sabe de que esta gente lo único que se están haciendo es rico, ni el mensaje es edificante para usted, ni lo confronta, y el tipo es el que se está llevando todo el billete, hermano. Ahí es donde yo estoy de acuerdo, no lo haga, porque usted también tiene que saber dónde tiene que sembrar. Usted tiene que sembrar en buena tierra. Usted tiene que sembrar en donde haya realmente un predicador que usted lo vea, bueno, pero el pastor hace rato ni siquiera le dio un par de tenis. Ay, que usted vea que haya una humildad, que haya una tesorería, que haya un control de los dineros, que eso simplemente no se quede ahí. Listo, yo puse, bueno, yo quiero cuentas. Y de hecho debemos dar cuentas. Con lo mucho, con lo poquito. ¿Usted cree que estos tipos dan cuentas de lo que hacen? Jamás, pastor, copastor, amado hermano. Y, y de eso se trata esta fiesta, hermano. Que cuando llega ese momento en que el pueblo israelita, después de andar 50 días caminando, contando su día, y se lo puedo traducir de la forma en que yo de pronto lo haría. ¿Sabe qué? Imagínense, 50 días, yo saco 1.000 pesos. Todos los días saco 50.000 pesos, pum, y lo pongo, digamos, en una alcancía o en un vasito, pastor. ¿Usted cree que en 50 días yo me voy a hacer súper rico o súper pobre acumulando 50.000 pesos? No, hermano. Pero Dios lo que va a ver es lo mucho que usted empeñó en ese transcurso, en esos 50 días, donde todos los días, Señor, en 48 días me voy a encontrar contigo allá en la montaña y tú me vas a entregar el pacto, la bendición, la palabra. ¿Sabe qué? Mañana, pum, otros 1.000 pesitos. Día 15 tengo 15.000 pesitos, hermano. Esto ni siquiera se trata de mucha de plata. No seamos tacaños. Esto se trata de entender el concepto de que Dios es lo que está escudriñando, de saber de que, mira, este tipo si no le pica, guardar algo para mí, para el día en que se encuentre conmigo. Era la primera vez que el pueblo se encontraba con Dios, vuelvo y repito. Y como muy mal se ha enseñado de que es que Moisés supuestamente baja con las tablas
y les dice, bueno, vamos a hacer el pacto con el Señor está allá arribita y Él quiere saber si ustedes se van a comprometer. No, 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 no. Eso nunca ocurrió de esa forma, pastor, copastor. Primero, Dios se aseguró, sin que Moisés bajara con las tablas, de que Moisés le preguntara al pueblo si se iban a comprometer a qué, al pacto. ¿Cuál es el tal pacto? ¿De qué? De coger la Biblia, atesorarla en el corazón. Ni siquiera se le había dado los 10 mandamientos. No. Simplemente Dios le preguntó, ¿ustedes vieron mi gloria? ¿Ustedes vieron, cada uno de ustedes vieron de que yo, mire cómo dije al faraón y mire todos esos millones de soldados? ¿Ustedes vieron lo que yo hice por ustedes allá atrás? No me digan que ustedes necesitan ver las tablas primero, ver para creer. No, Dios se aseguró y les preguntó primero, ¿ustedes vieron que yo sí realmente soy el Dios Todopoderoso? Les quiero preguntar, ¿quieren hacer el pacto con su Dios, sabiendo lo que yo acabo de hacer por usted? Y ellos respondieron sí, sin conocer los mandamientos, pastor copastor. Ahí es donde sube Moisés. Señor, ellos dijeron que sí. Ah, bueno, Moisés, listo, venga de papita. Empecemos a escribir. Y de hecho fue Dios el que escribió las tablas. No fue ni Moisés, fue el mismo Dios, el mismo Padre. Y cuando baja Moisés con sus tablas, dice, bueno, ustedes le dijeron a Dios de que sí van a hacer pacto con él, de que él es su Dios. Y cuando ellos se empiezan a enterar de cuáles son los mandamientos, ahí se le quitó el gozo a más de uno. ¿Cuál es la reflexión de hoy, pastor? Para cerrar. Mire, vuelvo e insisto, esto no se trata de plata, porque Jesús vio la moneda, la ofrenda de la viuda, que tenía 2 moneditas de 1.000 pesos, y vio un montón de cristianos que tenían montones, que tienen buen trabajo, que tienen un salario, y esos dan un poquito y dicen, no, 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 no. Siempre Dios trabaja con lo que usted realmente quiso dar del corazón. Y eso es lo que Dios va a escudriñar de aquí a que termine y arranque la festividad de Pentecostés, pastor. Tan sencillo como eso. ¿Qué va a llevar usted? Pero por favor, no se atreva a presentarse sin nada. Es más, pastor, para sacar al pastor y al copastor de esta ecuación, mire, ni siquiera llévelo a la iglesia donde nosotros nos congregamos, para que usted entienda que la vaina no es por plata. Lléveselo a otro pastor, lléveselo a otra congregación donde usted sienta que les están dando, digamos, palabra realmente que los edifique, para que muchos de ustedes no digan, sí, es que están pidiendo plata, es que no, 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 no la traiga a la iglesia. Cristo es mi bendición. Llévesela a un siervo que usted vea que realmente pueda aportar y dar esa bendición y que usted pueda recibir la bendición. Pero no nos atrevamos a llegar allá ese día con las manos vacías. No lo hagamos. Pastor, yo me despido. Gracias por la oportunidad. Hermanos, nos veremos en la otra semana si el Señor nos permite y avanzamos un poquito más y enlazamos ya el tema de Pentecostés y avanzamos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, solamente quiero remarcar ya para ir cerrando en esta noche que esta festividad la vamos a celebrar dentro de la iglesia aplicando obviamente el concepto dado por el Señor, o sea, vamos a ajustarnos a ese calendario dejado por el Señor, que son esas 7 semanas de 7 días al día siguiente, o sea, al día 50, y ese día 50 cae exactamente el domingo 5 de junio. Correcto. Para que lo tengamos en cuenta, domingo 5 de junio. Ese día vamos a celebrar Dios mediante la festividad de las semanas o del Pentecostés o del Chabot, como usted lo quiera catalogar. Si Dios lo permite, ese día lo vamos a celebrar, vamos a hacer una gran fiesta en el Señor, si Él no lo permite, y seguramente que, mire, hay algo que esto lo voy a contar simplemente a manera de testimonio para ir cerrando. Mire, yo siento que de todos modos la iglesia de unos semanas para acá ha tenido un timonazo, un cambio y yo sí percibo en el espíritu un ambiente mucho más fluido, un ambiente mucho más con la presencia del Espíritu Santo, y todo tiene que ver justamente con, primero que nada, la búsqueda que hacemos a través de oración,
hemos venido realmente haciendo el trabajo en buenos aspectos, en varios aspectos y de la mejor forma, y obviamente esto se complementa con guardar lo que es la palabra del Señor, y esto tendrá que darnos frutos, estoy convencido de eso, de que el Señor va a tener que glorificarse en cada una de sus promesas, de su palabra, porque indudablemente lo que nosotros pretendemos es no obligar a nadie, pero sí que el Señor a través de eso conlleve bendición dentro de nuestra congregación, y si viene con bendición sobre la congregación, obviamente su casa, su vida, su trabajo, sus manos, su alacena, habrá bendición. Claro que habrán momentos difíciles, por supuesto que los habrá. Habrán momentos en los que habrá oposición, por supuesto que los habrá, y tal vez los hemos vivido en algunos instantes, porque seguramente el enemigo también buscará atravesársenos y robarnos la bendición. Pero yo sí siento en el espíritu la verdad de que se están haciendo cosas buenas y que esto va a traer definitivamente la bendición de Dios Todopoderoso. Bueno, el tiempo ya ha transcurrido, lastimosamente no les puedo dar la oportunidad de la reflexión final a mis panelistas porque ya el tiempo se nos cumplió. Simplemente agradecerles a nuestro hermano Exxon, al copastor, el habernos acompañado en esta noche, a cada uno de ustedes, los que estuvieron siguiéndonos en vivo a través de Face, los que nos verán en diferido en YouTube. Les bendecimos en el amor de Jesús, les damos gracias, el que comparte, el que viraliza este tipo de enseñanzas, pero sobre todo el que atesora con amor esta palabra. Le damos gracias a cada uno de ustedes. Les deseo un feliz descanso, les deseo un gran día el día de mañana, y como siempre, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos y feliz noche. Bendiciones, hermanos.